Estamos en otro blog, desde hace ya muchísimo que no hacíamos. Estamos en Barcelona, en Seat Code, y hemos venido a dar una charla sobre NFTs, que aquí estáis viendo los NFTs de No Solo un JPG, que hace ilusión, ¿no? Cuando hemos llegado estaban ahí en la entrada. Poco a poco es una marca que vamos poniendo en diferentes sitios. Estamos aquí al final porque nos llamaron para dar una charla sobre NFTs y la verdad es que es algo que nos encanta hablar sobre ello y No Solo un JPG está aquí representando. Y nada, antes de la charla hemos conocido el equipo, hemos conocido las instalaciones y luego hemos ido a comer. Nos llevaron a comer a un sitio cerca del evento. Fuimos por las calles de Barcelona, que me recordaba a cuando vivía en esta ciudad. Y la verdad es que nos lo pasamos súper bien, pero antes del evento nos sorprendieron con esto. Un detalle que tenemos de un compañero que le gustan mucho las manualidades. ¡Hostia! ¡Vale! ¡Qué fino! A ver en cámara. ¡Qué fino! ¡Qué guay! Hay un mando para que vaya cambiando de color. ¡Hostia, qué guay, qué Qué guay! guay. Gracias. Es el tuyo, ¿no? Sí, este es el mío. ¡Qué chulo! Vale, qué guapo. La verdad es que estuvimos muy bien acompañados durante todo el día y bueno, ahora sí, os dejo con el evento. Hay como una forma más técnica de entenderlo y una forma más simple, ¿no? Con metáforas de lo que podría ser. Básicamente todo esto nace con la blockchain, todo esto nace con Bitcoin. Para los que un poco no sepáis de historia de la blockchain, que yo hace poco tampoco lo sabía, empezó todo con Bitcoin, un proyecto que lo que quería era descentralizar un tipo de dinero. Hay una figura como muy mística, ¿no? Que es Satoshi, que lanzó este proyecto, el white paper, en 2008 y se acabó implementando creo que un año después. Y básicamente el concepto era crear un tipo de dinero en el que no solamente una entidad tuviera el poder de imprimir más o regularlo o cambiarlo, sino que era un dinero que un poco entre toda la comunidad pudieran validarlo, ¿no? No entraremos mucho en cómo se hace, porque hay proof of work y esto ya es un poco más complicado, pero un poco sencillo. Imaginaos que la propiedad tú la tienes tuya propia porque muchas otras personas la están validando, ¿no? De aquí un poco va pasando el tiempo y aparecen nuevos personajes que básicamente lo que intentan hacer es lo mismo que se hacía con Bitcoin, con el dinero, un poco traspasarlo a todo, ¿no? Hay una persona que es Vitalik que llega a un punto y dice, oye, entre otros que se hablaban también, pero es como, oye, ¿por qué no se descentraliza más cosa, ¿no? ¿Por qué no se pueden crear aplicaciones descentralizadas, finanzas descentralizadas, NFTs, que en su momento en Bitcoin lo llamaban las monedas coloreadas, que básicamente era coger uno de estos Bitcoins y darle como una propia única a uno de ellos? Y va pasando el tiempo y salen cosas como Ethereum, que básicamente es como lo que hace Bitcoin, o sea, lo que hace la blockchain de Bitcoin, pero para todo el resto de cosas, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer experimentaciones. Primero empiezan a salir cosas como los CryptoKitties, que es como un juego en el que la gente pues, creaba gatitos y los juntaba entre sí, y era todo un poco experimental, ¿no? Pero para resumir, al final un NFT yo siempre lo explico de forma simple, en el que si el dinero es fungible, es decir, que un Bitcoin, da igual el Bitcoin que tengas, siempre es equivalente a otro Bitcoin, eso es fungibilidad, $1 es igual a $1, etc. Con el NFT es como darle esta propiedad de que sea único, ¿no? Que tú tengas uno que solo sea ese y no puedes cambiarlo con ningún otro. Es muy interesante porque de aquí empiezan a salir cosas como en Internet hasta ahora. Lo que suelen decir está la web 1, que es solamente información que tú podías leer. Luego aparece la web 2, que básicamente el modelo mental para entenderlo es tú puedes leer y puedes crear todo lo que son redes sociales, etc. Pero hasta ahora no podías poseer nada en Internet. Era básicamente Internet una máquina y ha sido hasta ahora una máquina de réplicas infinitas. Es decir, las empresas se pelearon durante muchos años con la máquina de réplicas infinitas porque les fastidiaba, ¿no? La música empezó a distribuirse gratuitamente y por muchas peleas que tuvieran con Internet, las bases descentralizadas de peer-to-peer, etcétera, acabaron destrozándolas. O sea, la batalla de la máquina de réplicas infinitas ganó. Hasta que aparece Bitcoin, la blockchain, etcétera, que cambia un poco modelo y entra la web 3, que básicamente lo que es añadirle propiedad a Internet. Es decir, yo ahora puedo leer, puedo crear y puedo tener cosas en Internet.
Es un poco complicado de entender y si quieres, yo es que me puedo enrollar una hora, pero luego iremos desengranándolo, pero un poco la base es eso, ¿no? Que yo puedo tener cosas, Bitcoin es como tengo dinero, las criptomonedas en sí es tengo diferentes monedas, algunas podrán valer más, menos, depende de la utilidad o lo que se cree, y el NFT es tengo cosas mías propias, que algunas serán simplemente arte, que es lo que más ruido ha hecho, otras serán utilitarias, otras tendrán un modelo de asociación con activos reales, y otras aún no sabemos ni lo que va a pasar porque estamos a 3 años que hemos empezado a crear este tipo de cosas. Bueno, lo mío fue, yo siempre he tenido Bitcoin al lado, o sea, he tenido muchos amigos que compraban, pero a mí las finanzas nunca me han llamado mucho, o sea, el tema de dinero y tal, y yo creo también porque cuando vivimos en un país del primer mundo, cuando la inflación no ha sido extremadamente loca, la usabilidad de una cosa así tan revolucionaria, porque Bitcoin empezó como mucha revolución, ¿no? Anti-gobierno, como una filosofía muy libertaria, ¿no? A mí eso tampoco me llamaba mucho. Gente, por ejemplo, amigos míos que viven en Argentina, enseguida entendieron muy bien lo que querían hacer, porque fue como, sí, es verdad, o sea, 40% de inflación, pues esto me dices que es dinero de verdad, porque si no lo habéis estudiado muy bien. Para mí, mi entrada fue cuando el año pasado estaba haciendo unos vídeos para YouTube, unas clases, y en unas clases yo quería explicar qué era el dinero, y me di cuenta que nunca me había planteado la pregunta real de qué era el dinero. Y empecé a hacerme esa pregunta, empecé a hacerle a Internet la pregunta y caí por la madriguera de Bitcoin. Y claro, empecé a darme cuenta que el dinero no deja de ser como, yo siempre lo describo como nuestra forma de contabilizar los favores sociales que tenemos en masa, ¿no? O sea, al final, si yo tengo 1 millón de euros y no he robado a nadie, de alguna manera he creado empresas o valor a ciertas personas y por eso me han retribuido con este valor y yo lo tengo en billetes y la utilidad de tenerlo ahí es poder transportar ese valor en el espacio y en el tiempo. Es decir, que en vez de pagarme en pescados, necesitábamos un tipo de dinero que al principio, pues, por ejemplo, usábamos commodities, el salario viene de la sal, usábamos piedras, pero ¿qué pasa? Este tipo de commodities era muy fácil que viniera un agente externo a introducir más de eso, entonces ya fastidiaba el método de contabilidad. Pasamos al oro, a los metales preciados, que eso realmente es muy interesante, el oro, la plata, porque es muy difícil que un agente externo introduzca más de eso cada año o cada mes. Tienes que extraerlo a nivel de minería, bueno, justo como el Bitcoin, ¿no? Es difícil, ¿no? ¿Qué pasa? Poco a poco los gobiernos han ido pervirtiendo esta herramienta del dinero, ¿no? O sea, al principio el oro, el problema es que se transportaba muy bien en el espacio, perdón, se transportaba muy bien en el tiempo, pero muy mal en el espacio, es decir, yo no puedo llevar 1 kilo de oro a todos lados. Aparecieron una especie de almacenes donde dijeron, oye, déjame aquí tu oro y yo te daré un dinero representativo del oro, y ahí es donde empezó a salir el dinero representativo, que tú antiguamente podías cambiar siempre que quisieras $1 por el equivalente en oro. Al gobierno esto no le gustaba porque no tenía 100% el poder del dinero y acabaron introduciendo el dinero fiat, sacando el patrón oro. El dinero fiat básicamente es dinero que el respaldo es del gobierno. No es tu dinero, es una deuda que un gobierno tiene frente a ti, ¿no? Entonces, cuando empiezas a darte cuenta de que Bitcoin es dinero perfecto, entre comillas, con todos sus fallos y todo lo que puede tener, pero es dinero perfecto, que es realmente tuyo, hay 21 millones, no habrán más, tiene un sistema de distribución descentralizado, con minería, etc. Ahí dije, wow, esto es más interesante de lo que pensaba. Primero me volví maximalista de Bitcoin, en plan, no me habléis de nada más, esto y ya está, ¿no? Porque sabía que cuando caías por otras madrigueras perdías dinero, porque te empezaban a vender mucho la moto, pero a la que empecé a entender Ethereum y empecé a entender todo lo que había ahí, entender los NFTs, dije, vale, esto es propiedad privada digital y por primera vez ahora parecen juguetes y parecen los casos de uso muy simples o muy chorra, pero en 5 o 10 años vista, tener propiedad privada digital creo que va a ser súper importante para la humanidad en general. A ver, yo lo que digo es que tenéis que ir con mucho ojo y sobre todo entender muy bien, o sea, escoger muy bien a quién vais a escuchar. Yo no entré antes porque pensaba que tenía que tradear, o sea, pensaba que era un tema especulativo, a la que entendí que no era cuestión de eso, sino que a la que entiendes muy bien ciertos proyectos, si tienes tu tesis de inversión, lo único que tienes que hacer es comprar, si crees que es lo correcto. Ser muy precavido, ir con mucho escepticismo, entender muy bien cada proyecto, profundizar en ellos, no tener prisa.
estamos muy al principio todavía. Hay gente que dice, llego tarde. Sí, desde que Internet en el 95 empezó a tener un poco de repercusión, 10 años después, que es 2005, seguía siendo muy sencillo todo. Déjale 10 años más, déjale 20 años más. No hay que correr. Yo creo que hay que ir con paciencia, entendiendo bien el espacio. No intentar entrar a tradear o especular, porque obviamente todo el mundo quiere generar riqueza, pero si vas a corto plazo te desanimarás muy rápido si hay caídas, si hay bajadas. Al final yo creo que a mí lo que me ha servido es seleccionar muy bien a quien escucho, ¿no? y que sean serios y que lo que estén diciendo no te digan, oye, compra aquí porque luego subirá. Todo eso al final es ruido, ¿no? Y hay una señal muy interesante debajo. Hay unos cuantos, hay mucha gente, ¿no?, que hace la típica broma. También es curioso porque hay una contracultura bastante interesante en contra de los NFTs, pero para mí es como ir en contra de las páginas web en el 95, ¿no? Una página web es tecnología. Obviamente hay gente que hizo páginas web para estafar, hay gente que hizo páginas web para contar su vida y hay gente que hizo páginas web para crear empresas gigantes como Facebook o cualquier otra, ¿no? Entonces, el primer boom yo creo que fue los NFTs más de criptoarte, que eso está súper bien, y hay gente como Beeple o Xcopy que han hecho cosas interesantes, ¿no? Que básicamente es crear sus obras, y para toda la parte más creativa, visual, creo que esto va a suponer una revolución súper interesante, porque es una forma de poder vender su arte y tener el arte ahí más, pues, al mundo entero, ¿no? Hay que entender que no porque algo sea NFT valga dinero. O sea, hay gente que dice, pero los NFTs se han caído. Claro, es normal, o sea, la mayoría de NFTs no es nada. O sea, si un artista era malo y no vendía nada cuando era un artista normal, no vas a vender nada en un NFT. A lo mejor sí, porque hay cierta gente que al principio no entiende el mercado y les engañas y se creen que todos los NFTs valen dinero. Pero en tema de colecciones yo creo que hay unas cuantas que lo están haciendo bastante bien. Los Befriends, que es una colección de Gary Vee, que fue una gran inspiración para lo que hacemos nosotros con No Solo un JPG, son NFTs con utilidad, es decir, cada NFT representa una entrada a un evento que están haciendo cada año, es como un ticket de entrada a estas experiencias más en el mundo físico, ¿no? Luego tenemos casos como los Bored Apes, que son estos monos que a lo mejor los habéis visto, que básicamente es una entrada a un club social que hacen en Discord, entradas privadas a fiestas privadas, ¿no? Y eso tiene más como el caso de uso de un club en el que puedes encontrar a gente, etc. Y luego si nos vamos a casos de uso más reales, o sea, más cosa tangible, hay una empresa que se llama StockX que ha hecho una cosa muy interesante, que es un marketplace de zapatillas, y que se dio cuenta que, bueno, ellos básicamente ponen en conjunto a gente que quiere vender zapatillas y gente que quiere comprar. Y ellos es el intermediario donde tú les envías las zapatillas, verifican si son reales o no y se las envían al que las ha comprado. Se dieron cuenta que mucha gente estaba comprando estas zapatillas simplemente por coleccionar, pero que no les importaba realmente tenerlas en casa. Entonces lo que hicieron, empezaron a sacar NFTs que representaban una zapatilla que ellos tienen en el almacén. Unas Jordan, por ejemplo, que ya te las guardan en mejores condiciones, crean un NFT representativo, tú compras ese NFT, lo puedes tradear, la gente te lo compra, lo vende, tal. Cada compra y cada venta, la propia empresa en el smart contract ha puesto un porcentaje de royalty que están cobrando de algo que ni siquiera te tienen que enviar, o sea, ponte un 5%, y además están guardando, o sea, están salvando todo lo que sería la logística de cada compra y cada envío que tienen que hacer. Por lo tanto, están ganando por dos partes. Bajan la logística que tienen que hacer para enviar a cada persona y están capturando valor de las transacciones de los NFTs que se están haciendo virtualmente. Eso es un claro ejemplo de decir, vale, esto ya lo pillo más. Quizá no pillas los monos o las otras cosas, pero esto ya lo entiendo más, ¿no? Como estos casos veremos muchos más y para mí, yo siempre digo una cosa, que ahora mismo los que estamos comprando NFTs, hasta los míos propios, estamos comprando automóviles cuando se inventaron. Los coches cuando se inventaron eran un invento para ricos, para gente que jugueteaba con ello, pero no tenía una usabilidad tan clara. Ahora te parecerá fácil porque hay carreteras, autopistas, pero cuando se inventaron no habían carreteras. La mayoría de caminos estaban llenos de rocas, de historias, y hay fotos de carromatos a caballo que miraban al coche con la rueda pinchada y se reían, ¿no? Es eso. Tardó unos cuantos años el coche porque tuvo que haber toda la infraestructura. Lo mismo pasa con la propiedad privada. La propiedad privada ahora es un poco rara, ¿no? Porque ¿qué significa que yo tengo no solo un JPG? Es raro.
¿Dónde lo veo si lo tienes? Bueno, no te preocupes, deja que las redes sociales se adapten a esta propiedad, que ya lo están haciendo. Twitter ya te permite verificar el NFT en tu foto de perfil. Instagram ha anunciado que va a permitir en todas sus redes que puedas verificar tus NFTs. Y al final llegará un punto en el que yo creo que dice más de ti lo que compras y a lo que tú adquieres que no simplemente la foto que tienes, ¿no? Y si las colecciones se van anichando en diferentes valores, no solo un JPG, por ejemplo, es una colección basada en la educación, en las ganas de aprender, construir, etcétera, y es de las primeras en habla hispana, pues de aquí 5 o 10 años, cuando la gente entre en tu perfil y vea tus colecciones, verá, pues no sé, a lo mejor solamente la mayoría de tickets, que esto es otra gran paranoia, la mayoría de tickets de eventos, cine, etcétera, van a ser NFTs, porque hay un incentivo claro de las empresas que si te vendo el ticket del Real Madrid contra el Barça y luego la gente los quiere revender de segundas y te llevas el 5%, ¿por qué no lo hago en NFT? Si no se hace aún es porque aún no han empezado a entender esto, ¿no? Pero tú tendrás además tus colecciones, el ticket del Barça, no solo un JPG, un board tape, un tal, y depende de lo que tengas, dirá mucho de ti. Igual que pagas un premium por conducir un Ferrari, una furgoneta, o un Cupra, o llevar una camiseta de Gucci, o yo en cambio una simple, porque dicen de ti, y el humano es una máquina al final de comunicación extrema, y no hay nada más bestia que comunicar en Internet, porque en vez de ver la sala de aquí, nos están viendo 100 o 200 personas, o las que sean en Internet, o nos las verán. Entonces, eso para mí creo que tarde o temprano va a suceder. Porque hay otra cosa que suelen decir, ¿no? Yo se lo explico a veces a mi madre, y mi madre, pero a ver, el cuadro lo tengo en casa, lo veo, lo toco, ¿por qué lo voy a tener en físico? Y digo, mamá, yo no quiero un cuadro en casa, me pilla polvo, ¿para qué quiero? ¿Y quién lo ve? No invito a nadie a mi casa. ¿Cuánta gente ve mi Instagram? Mamá, yo quiero que vean mi Instagram, que ahí está mi cuadro en digital y dice que es mío. Y esto es mío, yo le doy valor a esto, le doy valor a este artista, apoyo a esta persona, etc. Entonces es un clic que a la que empiezas a pensar en esto y empiezas a pasar por la madriguera, como dicen, dices, wow, vale. El espacio va a tardar en madurar, como os he dicho, aún queda. Y como decías, todo queda en la blockchain, todo es transparente, todo se puede ver. Entonces, yo creo que es cuestión de explorar, hay que ser pacientes, hay que pensar en el usuario. Nosotros intentamos, siempre que lanzamos algo, es como, vale, como todo queda en la blockchain, incluso te obliga a pensar en la gente que lo va a comprar, en cómo darles la mejor experiencia, ¿no? Hay una cosa muy chula que a mí me fascina para los creadores, que por eso creo que tarde o temprano casi todos los creadores tendrán su colección de NFTs, es que yo siempre sabré quién tiene no solo mis colecciones, ¿no? Y siempre me permite bajarles valor. Eso es increíble, o sea, eso no existía hasta ahora. Yo puedo vender merchandising, pero no sé quién tiene mi merchandising. Esto es una pasada, o sea, yo mañana puedo hacer un evento y decir, bueno chicos, todos los que tenéis no solo JPG, entráis gratis. Y lo puedo ver en la puerta quién lo tiene o no, ¿no? Entonces, se te abre un mundo de posibilidades. Entonces, yo a las empresas les recomiendo como informaros, ser pacientes, pero traer gente que entienda lo que se puede hacer y empezar a abrir la mente, y cada vez, nosotros cada día es como una cosa nueva, ¿no? Oye, no habíamos pensado en esto y sí, tal. Entonces yo creo que es un espacio que tardará en madurar, pero empezar a poner el pie en la piscina yo creo que es interesante. Las colecciones al final NFT, para quien no las entienda, un NFT al final es un token, por así decirlo, en la blockchain, como cualquier otra criptomoneda, pero como os he dicho, no es fungible, es decir, no se puede intercambiar uno con otro. Ese token, por así decirlo, va ligado, no es que la imagen esté en la blockchain, sino que apunta a una imagen. Esa imagen, lo más seguro es que esté en un servidor FPS, creo que se llama, IPFS. Entonces, las colecciones, básicamente, en vez de ser una sola obra que apunta a una imagen, lo que se hace es unas cuantas imágenes, dependiendo de lo que sea, con diferentes atributos, pero un mismo estilo, como serían las que estáis viendo ahí de No Solo un JPG. Y eso lo que te permite es juntar una comunidad. Nosotros tenemos en No Solo un JPG 2.514 NFTs, hay una comunidad de Discord, la gente además en Discord puedes verificarte que tienes NFT, entonces entras en canales especiales. Y nuestra idea al principio fue, durante 3 años haremos un evento online si tienes este NFT. Entonces en nuestra página web tú entras, no te has de hacer ninguna cuenta, ni contraseña, ni nada, simplemente entras con tu cartera digital, nuestra web mira si tienes el NFT, no hay forma de que nos times, y si lo tienes se te abren cosas. Una de ellas es este evento, que el primero será el 4 al 5 de
de junio, pero nosotros una cosa que también recomendamos e hicimos es prometer poco y luego dar más, es decir, 3 eventos durante 3 años, pero eso para mí era un caballo de Troya. Un caballo de Troya para que la gente entrase con una utilidad inicial, pero luego nosotros vamos bajando más cosas. Hay una plataforma de formación sobre NFTs que solo puede entrar gente con el NFT. Damos accesos prioritarios a otros proyectos que estamos haciendo. Y en un futuro nuestra idea es acabar haciendo eventos, acabar haciendo cosas interesantes para juntar a esta comunidad tanto en metaversos y en sitios más online como en sitios físicos, siempre sabiendo quién tiene esas colecciones, ¿no? Y al ponerle este valor de una colección, ¿qué es no solo un JPG? Aprendizaje, construcción, es una comunidad de emprendedores, es una comunidad de gente que quiere construir, ¿no? Y si entras en la comunidad lo notas, lo respiras, y nuestro objetivo final es que en 5 o 10 años tenga un valor intrínseco de por sí. Es decir, ahora, yo no creo en que ahora en un mes saques una colección ya valga 100.000 euros. Eso es un poco una burbuja que hemos sufrido ahora. Pero nosotros vamos a dar utilidad en 5 o 10 años, o incluso yo espero que antes, que cuando las redes sociales se adapten y veas no solo un JPG, digas, vale, ya sé quién es esta persona, ¿no? Hoy nos ha pasado, como, aquí hay holders y enseguida cuando hay alguien que es propietario de no solo un JPG, a mí ya me dice algo, porque ha puesto su dinero, ha valorado algo y lo puedo comprobar, ¿no? Y la otra de Bookers, que vamos a lanzarlo ahora dentro de poco, yo tenía una empresa que era de resúmenes de libros, más de 500 resúmenes, la compramos en 2019 y dijimos, oye, ¿por qué no damos un acceso con los Bookers a esta plataforma? Entonces, también es una colección de 10.000 NFTs como personajes, ¿no? Que cada uno tiene una estética, un estilo, porque eso también es muy chulo, es como darle un carnet de identidad a tu comunidad, ¿no? Oye, tú ahora no eres solo Euge, pues tienes este carnet tuyo que con tu NFT lo verificas y la gente podrá saber que eres tú, y esto te da acceso a libros, conocimiento, etc. Y los valores de esta nueva colección tienen que ver más con gente que ama el conocimiento, que le gusta aprender, que le gustan los libros. Entonces me gusta mucho introducir estos valores en las colecciones por el largo plazo del valor intrínseco. De aquí 5 años digan, ah, tienes un Booker, vale, ya sé un poco de quién eres, ¿no? La gente no tendrá una colección, tendrán muchas, o tendrán, como decíamos, entradas, tal, tendrán NFTs que las han regalado por ir a sitios, un Booker, un tal, cualquier otra colección, y te irás construyendo una identidad digital en base a tus pertenencias. Y además nosotros, por ejemplo, no solo un JPG, que decías lo del sold out, claro, tenemos que entender que esto va por oferta y demanda, ¿no? O sea, ahora mismo comprar no solo un JPG, creo que tienes que gastarte $300 o algo así. Nosotros los vendimos a 100 o un poquito más. Claro, ahora, si tú eres propietario de este NFT, para seguir manteniéndolo tú, tienes que renunciar a esa ganancia, porque el mercado te está ofreciendo eso. Y eso significa como, oye, no, lo valoro, quiero sentirme parte de esto. Y un poco la idea también es que cuando, curiosamente, los precios empiezan a subir de lo que tienes, te empieza a cambiar. O sea, es muy difícil explicar lo que es un NFT si no has comprado uno. Porque cuando has comprado uno ya te empiezan a ofrecer algo por él, te empieza a cambiar un poco el chip de la ficción colectiva de lo que es la propiedad digital. Porque aquí hay que entender que la propiedad privada es una ficción que entre todos asumimos, no es real. O sea, que tu casa sea tu casa no es verdad. O sea, es verdad que esto cae a 9,8 metros por segundo por la gravedad, y esto nadie me lo puede discutir. Pero que tu casa sea tu casa, ¿por qué es tu casa? Porque hay un gobierno que dice que si alguien entra, vendrá la policía y te lo defenderá. Y te puedes ir a otros países donde encima la propiedad privada ni siquiera la respetan tanto. Por lo tanto, ahí ya es un poco más difícil y menos intuitivo. En Internet, como hemos hablado antes, que era una máquina de réplicas infinitas, la propiedad privada digital nos va a costar empezar a entenderla, porque no la concibes. ¿Qué significa que sea algo mío en lo digital? Pues encima la blockchain hace que se respete más la propiedad privada digital que la física, porque la física, la única forma de poder mantenerla es con violencia. ¿Cómo defiendo yo mi casa si entra un ladrón? Pues o le pego, le disparo, llamo a la policía y ellos lo harán por mí. La blockchain, si no, bueno, me puedes también pegar hasta que te dé la frase secreta. Pero si hago un multisignatura con tal cual, es mucho más difícil, ¿no? Y se respeta más. O sea que yo creo que eso... Y veremos más casos de uso, ¿no? De cómo se pueden integrar las dos. El tema metaverso, yo creo que Mark Zuckerberg
ha hecho un poco de daño a la industria. O sea, lo ha hecho muy bien porque básicamente ha entendido muy bien hacia dónde va la tecnología, pero como todo yo creo que le quedan, y ellos mismos lo han dicho, que quedan 5, 7, hasta 10 años hasta ver un metaverso, como ellos dicen, realmente integrado. Al final el metaverso no es un sitio, o sea, el metaverso no va a haber un metaverso. Hablar de metaverso es como hablar de redes sociales, ¿no? Habrán diferentes metaversos, diferentes espacios para hacer diferentes cosas. Y yo no concibo un metaverso como un sitio donde tú juegas y hablas socialmente con gente, eso ya existe desde hace mucho tiempo. Habbo Hotel fue el primer metaverso, Second Life, son cosas que ya llevan mucho tiempo existiendo y no creo que añadirle criptografía o blockchain a un Habbo Hotel consigas una adopción masiva. No tendría mucho sentido, ¿no? Yo no veo a mi madre jugando al Decentraland para ver cosas y tal, ¿no? Precisamente nosotros ahora hemos comprado tierras en Decentraland, por lo tanto dirás, ¿pero por qué has hecho eso? Porque lo que sí que entiendo es la visión de Mark Zuckerberg de que la realidad virtual, la sensación de presencia desde tu casa con otras personas, eso sí que va a llegar. O sea, yo tengo el ejemplo mío propio, yo me compré unas gafas de VR cuando era al inicio con un cable, el armatoste, tenía que montar todo en casa, pero me parecía tan fascinante la sensación de realmente estar en un sitio que no era mi cuarto, que me pareció increíble, pero dije, aún le queda. Ahora Oculus 2, por ejemplo, que yo las tengo en casa y las uso a diario. ¿Para qué las uso? Mis casos de uso es gimnasio, tengo entrenadores que entrenan con clases, me suben cada día, estoy suscrito y te hacen las clases, entreno, acabo sudando, hecho polvo, juego a ping-pong con amigos, le regalé uno a mi madre ahora es friki de jugar con la realidad virtual y además yo la veo más, porque muchas veces nos cuesta quedar o lo que sea y yo pues cada semana o cada 2 semanas echamos un partido de minigolf en el metaverso. Mi madre me destroza porque es súper friki, pero la sensación de presencia, de estar con ella es increíble. O sea, yo estoy con mi madre, le hago bromas, nos vemos y somos personajes, pero estamos al lado, ¿no? Y yo me voy moviendo, mamá, vente, no, oye, coge esa bola, tal. Eso ahora encima es todo pixelado y todo parece muy tal, pero deja pasar 5 o 6 años. Yo ahí sí que veo una adopción masiva y encima vendrán más casos de uso, ¿no? El trabajo, cuando el trabajo, las gafas de realidad virtual, no sea el armatoste, sea esto, y tú las pondrás y tendrás tu setup perfecto, las empresas regalarán a sus trabajadores las gafas de VR, porque si aumentan un 5% la productividad ya está, es justificable. Todo eso iremos viendo casos de uso y los metaversos sociales, pues no sabemos cuál va a ganar. Nosotros hemos apostado por Decentraland porque es un sitio descentralizado, no hay un propietario y queremos simplemente trabajar en ver qué pasa ahí. Entonces yo creo que en 15 años vamos a ver, bueno, las gafas de VR sustituirán a los ordenadores, a muchas cosas. No creo que sustituyan al teléfono porque a veces es más fácil hacer así rápido, pero sí que tendrás un montón de experiencias de quedar con amigos, de jugar a cartas, de ver a tus familiares, de trabajar con esas gafas de VR y esos metaversos sociales. Bueno, hasta aquí el día de hoy. La verdad es que ha sido increíble, nos han tratado súper bien. SEAT Code es la parte más de tecnología de SEAT y la verdad es que, bueno, todo lo que tienen montado un plan startup y la verdad es que ha sido una charla muy amena, muchas preguntas interesantes. Creo que hemos sacado una conversación interesante alrededor de los NFTs porque es verdad que hay mucha contracultura, hay gente que no acaba de entenderlos y poco a poco yo creo que las marcas, las organizaciones van a entrar y van a tener más curiosidad por entenderlo. Y nada, ha sido un placer hacer otro vlog aquí para vosotros desde hace ya mucho. Un poco es lo que estaremos haciendo aquí en EugeOyer, así que suscríbete a este canal si quieres ver más vídeos así y nos vemos en el siguiente. Que vaya genial. Y por cierto, si quieres saber más sobre NFTs, tenemos el canal de No Solo un JPG donde hablamos solo de eso, así que te lo dejaré en el primer comentario y en las tarjetas. Que vaya genial y nos vemos en el siguiente. Chao.